es revisar ejercicios de orgánica. ¿Ya? Ahora, hay una guía de 40 ejercicios. Hay algunos que están en la guía de orgánica y 20 ejercicios extra, que tratamos de englobar todo lo que hemos visto. Los hidrocarburos, nomenclatura de hidrocarburos, eh, grupos funcionales, propiedades de enlace, compuesto orgánico. Eso es lo que deberíamos ir viendo ahora. Yo no quiero revisar toda la guía. Ahora, no porque no quiera, dale. Es porque esta guía está también en línea y la idea es que ustedes hagan los ejercicios antes de que yo se los desarrolle. Entonces, revisaremos unos 17, 15 ejercicios, les voy a dejar el resto para que ustedes lo hagan, y si tienen dudas me consultan de nuevo, o lo hacen online y ahí les aparece el solucionario, y después hagamos de otro lado. Yo tengo por ahí varios ejercicios en otras pruebas y podríamos revisar eso. Entonces vamos a revisar una fracción no más de lo que hay aquí en esta guía. No sé si alguno ya vio la guía, que tenga dudas y partimos por eso, así como, profe, no supe hacer el 8, no sé. No sé si alguien la revisó y quiere dar pauta, como alguna predilección, mientras yo busco alguno que me parezca, a ver, por ejemplo, partiendo por lo más simple, los enlaces. Por ejemplo, este. Dice, de la siguiente fórmula, ya aparecen 3 compuestos orgánicos y preguntan cuál de ellas presenta correctamente la tetravalencia de sus carbonos. Hablando de la tetravalencia, nosotros dijimos que el carbono era especial porque podía hacer 4 enlaces utilizando su hibridación. Y cuando el carbono tiene hibridación, tiene sus 4 enlaces disponibles para enlace, decíamos que tenía hibridación de tipo sp3. Y ahí podía efectuar 4 enlaces, y todos los enlaces eran del tipo sigma. Y ahí vamos a ir recordando cosas. Entonces, cuando tenemos enlaces simples, son todos sigma. ¿Ya? ¿Cómo detecto dónde están los carbonos que tienen 4 enlaces? Bueno, siempre en un compuesto orgánico que está correcto, tiene que tener el carbono 4 enlaces. Puede tener los 4 enlaces de ese tipo, o podría tener un doble enlace con otro carbono, pero de todas maneras cada carbono debería tener 2 más. O sea, si yo cuento el doble enlace como 2, 1, 2, 3, 4, digamos, siempre tiene que tener 4, y un carbono que esté triple enlazado debería tener uno más. ¿Ya? Porque tengo 3 ahí y 1 ahí. O sea, siempre tiene que tener 4, sean simples, doble o triple. Acá el carbono tenía hibridaciones sp2, y cuando tenía triple enlace, tenía hibridación sp. Y en el doble enlace, decíamos que había un enlace sigma y un enlace pi, y en un triple enlace decíamos que era un enlace sigma y 2 pi. ¿Ya? Eso era como para recordar las propiedades del enlace. Entonces, si yo me fijo en la primera molécula, ese primer carbono debería estar enlazado a otro carbono, claro, que es el que está ahí al lado, uno, y tiene 3 hidrógenos, o sea, en total tiene 4 enlaces. El carbono que está al final está enlazado con el carbono de ahí, y está enlazado con 3 hidrógenos, o sea, 4 enlaces. Pero el carbono de al medio está enlazado con el carbono de acá, con el carbono de la esquina, hasta ahí lleva 2, y dice que tiene 3 hidrógenos. Entonces este carbono del medio tendría 5 enlaces, eso está malo. ¿Ya? Eso no está cumpliendo con la tetravalencia del carbono, ese carbono está haciendo un enlace extra, eso no existe. ¿Ya? Entonces este no está correcto. Si reviso la segunda molécula, el primer carbono, claro, tiene 3 hidrógenos, más el carbono son 4 enlaces. El carbono del centro tiene un enlace con el carbono de acá, doble enlace con el carbono de allá, y un hidrógeno. O sea, en total, 4 enlaces. Este de acá, bueno, tiene 2 enlaces con el carbono ahí, un hidrógeno y un enlace con el carbono al final. Total, 4 enlaces. Y el carbono final tiene un enlace con el carbono de ahí y 3 hidrógenos, o sea, 4. Ya ese estaría bien. Todos sus carbonos cumplen con la tetravalencia, tiene 4 enlaces. ¿Qué pasa con esto? El carbono terminal tiene un enlace con el carbono de ahí, más 3 hidrógenos,
4 enlaces, el carbono del medio tiene un enlace con el carbono de ahí, uno con un hidrógeno de acá, y ese oxígeno, ¿cómo estará enlazado? Porque puede ser un éter, puede ser una cetona, ¿qué es lo que podría ser ese carbono ahí? Cuando está así, piensa que cuando está así, eh, eso sería como un aldehído, pero el aldehído no puede estar al medio de una molécula. ¿Ya? Entonces probablemente un, sea un aldehído o un éter mal hecho. Y eso significa que está mal hecho el enlace entonces. Porque si tienen dudas podrían escribirlo así, ya tengo aquí el carbono final con 3 hidrógenos, el carbono del medio con un hidrógeno, pero ese carbono del medio tiene un oxígeno y otro carbono, o sea, carbono. Entonces ese oxígeno podría estar puesto así, ya, pero ¿hacia dónde va? Entonces la única opción es que esté doble enlazado. Si es así, ese carbono está haciendo 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Entonces no me sirve. El carbono que está al lado tiene 2 hidrógenos más un carbono y es el carbono terminal. Si tiene hidrógeno, ese tiene hidrógeno. O sea, esto está mal. SCHO no existe, no corresponde. Eso estaría malo. Entonces la única que tiene los carbonos bien enlazados, o sea, que cumple con la tetravalencia, sería la segunda. ¿Ya? Si tienen duda, a lo mejor sería conveniente, o sea, si no logran visualizar los enlaces, pueden reescribir la molécula, como lo hice yo ahí. Por ejemplo, ese sería un CH3, sería un CH3 ahí, más el carbono. Este carbono de ahí tiene un hidrógeno para allá, doble enlace. Ese carbono tiene un hidrógeno para allá, enlace, y ese carbono final tiene 3. Y ahí lo cuentan. Son 4, 4, 4, 4. ¿Ya? Entonces, esa sería una forma de preguntar sobre la tetravalencia. Ver si los carbonos están cumpliendo con los 4 enlaces que deberían tener. ¿Dudas con ese ejercicio? Vamos a buscar uno parecido para seguir como en la línea de el tipo de carbono. El resto son, mira, ahí. Ya, este es parecido, también tiene que ver un poco con el tipo de enlace. Dice, de las siguientes moléculas orgánicas, el 2-buteno, el ciclopenteno y el 3-metilpentano, ¿cuál de las moléculas mencionadas no posee enlaces de tipo pi? ¿Cuáles son los enlaces de tipo pi, dijimos? Siempre habrá enlaces pi cuando haya enlace múltiple. O sea, cuando hay un doble enlace vamos a tener un enlace pi. O cuando haya triple enlace, vamos a tener 2 enlaces pi. ¿Mm? Si tenemos enlace simple, no tenemos pi. Entonces, el 2-buteno, ¿cómo sería la estructura del 2-buteno? Primero me están diciendo que es un alqueno, porque termina en un eno. Ya, no es necesario que yo lo dibuje, o sea, podría hacer la estructura, pero la terminación eno ya me indica que es un alqueno. Si es un alqueno, entonces significa que hay enlaces dobles. Y si hay enlace doble, entonces tiene que haber enlace pi. ¿Ya? El ciclo penteno, también me dicen que es una terminación eno, por lo tanto también hay doble enlace. Y eso implica que hay enlaces pi. Y la tercera molécula me dice que es un pentano, 3-metilpentano, pero la terminación pentano me dice que son alcanos, y en los alcanos hay solo enlaces simples. Entonces, ¿hay enlace pi? No. Entonces, de las moléculas mencionadas, no posee enlace pi, solo la 3. Esa molécula no tiene enlace pi. ¿Ya? Ya, una D, a ver, es bien simple. El siguiente esquema muestra la clasificación de compuestos orgánicos, en donde 2 de los grupos se han denominado X e Y. X, Y. En esta clasificación se ha dicho que el C6H6 se ubica en X, el metilbenceno se ubica en Y, el CH, bueno, el etino se ubica en X,
primero definir qué es X y qué es Y. Este árbol dice que los hidrocarburos se pueden clasificar como alifáticos, que un compuesto alifático era aquel que era así, ¿no? Porque era como con cadenas simples. Eso era un alifático, que podía ser lineal o podía ser ramificado. Ya, pero es un alifático, no está cerrado. Un alicíclico, que puede tener un ciclo, y le podemos poner algo más al lado, pero que tenga un ciclo, es un alicíclico. Y el tercer grupo de los compuestos de los hidrocarburos eran los aromáticos. Entonces eran los derivados del benceno. Carita. Y dentro de los alifáticos encontrábamos a los alcanos, los alquenos, y nos falta un grupo que serían los alquinos. Y ahí tenemos definido qué es X y qué es Y. Alquinos y aromáticos. Entonces, en la clasificación se dice que el compuesto C6H6 se ubica en X, se ubica en los alquinos. ¿Puede haber un alquino de fórmula C6H6? Esa es mi pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de los alquinos? La fórmula molecular que uno le asignaba a un alquino. Eso hay que aprenderse, ¿eh? Yo tenía fórmula molecular para los alcanos, para los alquenos y para los alquinos. Yo podía escribir como de manera general las fórmulas de un alcano, un alqueno y un alquino. Un alcano, Profe, de ¿sí? casualidad, esa era CnH2n-2. Claro, esa es la fórmula. Entonces, hay una que es CnH2n-2. Eso es para un alcano. Más 2, profe. Eso, más 2, perdón. Entonces yo le voy restando 2. ¿Por qué le resto 2? Porque al crearse un enlace nuevo, se pierden 2 hidrógenos. Si yo tengo una cadena de alcano, por ejemplo, tengo esto. Eso sería un alcano muy simple, en donde tengo hidrógeno en su extremo. Una reacción de los alcanos es precisamente deshidrogenarse, perder hidrógeno. Y si pierden estos 2 hidrógenos, este enlace, le voy a poner otro color, este enlace se elimina con un hidrógeno y se forma un enlace nuevo. Entonces, al crearse un enlace nuevo, al crearse un doble enlace, se pierden 2 hidrógenos. Entonces, este sería CnH2n nomás, porque perdí 2 hidrógenos ahí. Y si pasara, no sé qué hice, si pasara que se eliminan 2 hidrógenos más, se puede crear un tercer enlace. Ahí. Y eso significa que se formó un alquino. Entonces tengo CnH2n menos 2, porque le resté 2 hidrógenos extra. Por eso es así, pues. Los alcanos es más 2, los alquenos son n nomás, 2n, y el alquino es 2n menos 2. ¿Ya? Porque cada vez que se creó un enlace nuevo, se perdieron 2 hidrógenos. Entonces, esta fórmula obedece a NN. Es como CnHn. No están dentro de ninguna de esas. ¿Y por qué? Porque el CnHn corresponde a esto en realidad. Corresponde a un benceno, que tiene 3 alquenos. Como que estaría acá. Pero como tiene 3 dobles enlaces, habría que restarle 4 más. Entonces, los alquenos están acá, pues en I. Entonces, el benceno se ubica en X, se ubica en los alquinos. No, podría ubicarse en Y. El metilbenceno se ubica en I. Sí, pues, porque en I deberían estar los aromáticos y el metilbenceno es un aromático. Entonces, el segundo está correcto. Y el CH, que es un alquino, ¿se ubica en X? Sí, porque X era justamente alquinos. Entonces, la opción correcta de esta es E. ¿Ya? Entonces, misión, aprenderse de a poco las fórmulas generales de alcano, alqueno y alquino. ¿Ya? Mira, aquí hay otro de enlace sigma, para que sigamos con esa onda.
La molécula orgánica CH3, CH, CH2. ¿Cuántos enlaces sigma posee entre átomos? Y ahora una cuestión de práctica. Podrían decir, bueno, este tiene tantos, pero yo creo que lo más fácil podría ser anotarlo completo. Porque ese carbono tiene un hidrógeno, dos, tres hidrógenos, carbono, un hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Esa sería como la fórmula, no es la fórmula condensada, sino que está como extendida. Estoy viendo, aunque no lo anote acá, las posiciones que tendría cada uno de los hidrógenos y carbono. Entonces, ¿cuáles son los enlaces sigma? Son enlaces simples. Entonces aquí tendría uno, voy a ponerlo ahí, tendría uno acá, dos, tres, cuatro. Ese es el quinto. De estos dos tengo solo uno, 6, porque el otro es pi. Ese es el 7 y ese es el 8. Entonces, esa molécula tiene 8 enlaces sigma entre átomos. Aquí, la idea de esto es saber si el estudiante sabe identificar en dónde están los enlaces pi. Porque uno podría haber dicho, esto es el enlace pi, le resto esos 2, entonces debería tener 6 a lo mejor. O le resto, o ese también es sigma, entonces podría tener 9. O tiene solo 2, porque el doble enlace es lo que importa. O que cada uno de estos carbonos estoy contando solo el enlace entre carbonos, ¿sí? Y no con los hidrógenos. Entonces no, todos los enlaces simples entre carbonos, carbonos con hidrógenos, carbonos con carbono, el carbono con el oxígeno, uno de ellos, todos deberían ser sigma, los simples, uno en los dobles y uno en los triples. ¿Sí? Ya, veamos ahora está bien simple, ¿eh? Este compuesto orgánico dibujado aquí, ¿a qué corresponde? Para poder asignar un grupo funcional, yo necesito saber si ya existe un átomo distinto a carbono y hidrógeno. Eso me puede dar una idea del grupo funcional. En este caso no hay ninguno, por lo tanto tendría que ser un hidrocarburo, ¿no? Estoy entonces entre los alcanos, los alquenos, los alquinos y los aromáticos, ¿no? Que puede ser alifático o cíclico. Pero que no hay ciclos, o sea, sería alifático, porque es una cadena abierta, ramificada. Pero no hay dobles enlaces, no hay triples enlaces. Entonces, a ver, yo se les mando después una pregunta que le vamos a ver. Entonces, ¿es un alqueno? No, porque no hay dobles enlaces. ¿Es un ciclo alcano? No, porque no hay cierre de la cadena. ¿Es un aromático? Tampoco, porque no es un derivado del benceno. Acuérdense que yo les dije que los aromáticos en general eran los derivados del benceno, que normalmente eso es lo que uno pregunta, pero podrían ser otras moléculas como una cosa así, que tiene igual una estructura en donde se repiten alternadamente dobles enlaces con electrones, ¿ya? Ustedes reconozcan el benceno como parte de los aromáticos, ¿ya? ¿Es un alcano? Claro, porque tiene solamente enlaces simples. ¿Y es un alquino? No, porque para ello necesitaría tener enlaces triples. ¿Ya? Profe, Ujú. perdón, pero no entendí por qué estaba el ejemplo de abajo del benceno. ¿Cuál? El que estaba abajo del benceno. Este. Esto que yo dije acá. ¿Este? Sí, profe. Ah, lo que pasa es que la aromaticidad depende de la cantidad de electrones pi que pueda tener una molécula. Eso se ve claramente acá, porque tengo 3 dobles enlaces alternados. Entonces esto puede tener una estructura resonante y yo puedo ir modificando en donde
se posiciona el doble enlace, porque esto puede pasar para allá, esto puede pasar para allá, puede pasar para allá. Por eso uno dibuja el benceno con una pelotita en medio, porque eso es como que define la resonancia de la estructura. Ya, pero esta no tiene, como tiene solo 5 lados, no puede hacer eso, pero sigue siendo igual aromático, porque ese par de electrones le da la característica de poder tener estructuras resonantes. Este par de electrones, si yo dibujo que nos estamos pasando sin nitrógeno hasta ahí, ya, y ese par de electrones puede pasar ahí. Entonces el enlace que estaba ahí antes pasa para acá, y el enlace que estaba acá, pasa para acá. ¿Sí? Es una carga negativa en realidad. Ah, ya, sí, profe. Es que, de hecho, le iba a preguntar al final de la clase por eso, pero al final le digo mi duda. Te pregunta tanto. No, pero eso define la aromaticidad. Ahora, esto ya es más complejo. Entonces, ustedes piensen que los bencenos son los aromáticos. Siempre que hay un benceno, tienen esta característica de compuesto aromático. ¿Ya? Quiero ver otro. Ya, fórmulas moleculares. Esto también aparece harto. ¿Cuál de las moléculas mostradas acá, cuál de ellas tiene una fórmula molecular C5H10? C5H10. Para cuando uno le preguntan por fórmulas moleculares, en realidad lo que tiene que hacer es simplemente contar la cantidad de átomos que le propone la fórmula. Entonces nosotros deberíamos encontrar la molécula que tenga 5 carbonos y 10 hidrógenos. Y si yo miro, por ejemplo, la que está en B, la puedo descartar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos. O sea, tiene 7 carbonos en realidad. Tengo 6 que están en el ciclo y uno que está en el radical metilo. Ahí tendría 7. Entonces, sería un C7. C7H8. Eso. Ya no importa, para no perder tiempo, ustedes ven, no es. Por ejemplo, la que tenemos al lado tiene un oxígeno, pero la fórmula molecular que me proponen no tiene oxígeno. Entonces debería descartarla también. Tiene oxígeno. Aunque tenga 5 carbonos. ¿Ya? Si no tiene el oxígeno acá, entonces no me interesa. La primera tiene 5 carbonos, sí, es un C5, y tiene 12 hidrógenos, es H12. Es un alcano, así que cumple con su fórmula. Entonces, tampoco es. Esta de aquí tiene 5 carbonos, C5, ¿y cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, tiene 6, tiene 8. Cumple con la fórmula de los alquinos. ¿Se dan cuenta? Que esto era CnH2n-2, C5H8. Está bien. Entonces, tampoco. Ahora, debería ser la última. Tiene 5 carbonos, es un C5, y cada uno de estas posiciones tiene 2 hidrógenos. Entonces debería ser un C5H10. Aprovecho entonces de recordar que C5H10 obedecía a una fórmula que era CnH2n, ¿verdad? C5H10, que correspondía a los alquenos. Pero, tal como lo vimos aquí, también corresponde a los cicloalcanos. Porque para ciclarse, para convertirse en un ciclo, el alcano tiene que perder 2 hidrógenos. Entonces, por eso tienen la misma fórmula que los alquenos. Entonces, podría ser alqueno, podría ser cicloalcano. Lo mismo pasa con los alquinos. Los alquinos eran 2n-2, que es igual a las de los cicloalquenos. ¿Bien? Entonces, cuando hay que ver fórmulas moleculares, vamos a tener que contar carbonos e hidrógenos en nuestras moléculas. A ver si había otra de fórmulas moleculares. Yo vi una por ahí. Acá hay una. Para la molécula de fórmula condensada, tanto. ¿Cuál es la fórmula molecular? Y aquí al revés. Lo que me proponen, fíjese que son carbonos, hidrógenos, nitrógenos y oxígenos. Todos son iguales.
y todas tienen 2 oxígenos. La diferencia está en carbonos, hidrógenos y nitrógenos. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula? 1, 2. Aquí hay otro, no se le olvide este que está acá. No aparecía, pero está formando un carbonilo ahí. 1, 2, 3, acá hay otro. 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Entonces podría quedarme con esa y con esa. Las dos tienen N4 y las dos tienen O2. Así que la diferencia la va a ser la cantidad de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene esto? Tiene 3, 6, 9, 12. ¿Hay otro hidrógeno por ahí? Estos nitrógenos no tienen. ¿Estos nitrógenos tendrían hidrógenos? Hasta ahí tenía H12. Estos nitrógenos, ¿se acuerdan ustedes de las aminas y las amidas? Acuérdense que la amida y amina venían de el amoníaco. El nitrógeno puede ser 3 enlaces, ¿no? Y cada nitrógeno tiene 3 enlaces. Entonces no hay más hidrógeno acá. Entonces H12. O sea, la opción correcta es la A. El nitrógeno puede hacer solamente 3 enlaces. ¿Ya? Entonces simplemente es contar el número de átomos cuando le pidan fórmulas moleculares. Puede ser al revés. Puede ser, cuéntela en esta estructura, o cuál de estas estructuras tiene tal fórmula. Nomenclatura. Bueno, una simplecita, ¿no? Esa. La molécula mostrada, ¿qué nombre recibirá? Ya cuando nosotros conversamos de la nomenclatura de compuesto orgánico, primero dijimos que todas las moléculas tienen la misma base de nomenclatura. O sea, siempre yo voy a tener que encontrar la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo funcional que tiene la molécula. Si estoy hablando solo de un alcano, voy a elegir la cadena más larga que tenga más ramificaciones. Si tengo un alqueno, siempre voy a elegir la cadena más larga que tenga el doble enlace o el triple enlace si hablo de alquino. Y cualquier otro grupo funcional, siempre voy a escoger la más larga que tenga ese grupo funcional. En este caso es un alqueno. Entonces yo debo escoger la cadena más larga que contenga ese doble enlace. En este caso sería como esta, ¿no? Voy a tratar de marcarla en rojito. Así. Esa sería la cadena más larga. Luego que la descubrí, tengo que contar los carbonos que tiene. En este caso habría 1, que es el terminal, 2, está ahí, el tercero, que era el otro ahí, el cuarto, el quinto, serían 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos con un doble enlace, el doble enlace estaba ahí, voy a remarcarlo aquí para que no se nos olvide, es derivado del ex, ¿cierto? Porque tiene 6 carbonos, ese era el prefijo que uno usaba, porque es hexa, hexe, hexi. Como es un alqueno, es un hexeno, ¿verdad? Ese es nuestro nombre base, el hexeno. Y eso ya nos da un pie. Hexeno no puede ser, hay hexeno y hexeno. Pero acá en la última dice ciclohexeno. Y para que fuera ciclohexeno, esta debería ser una molécula cíclica. Entonces también se nos va. Ya, eso nos quedan. Solamente, y este dice hexano. Tampoco nos sirve. Es un hexeno, ¿cierto? ¿Desde dónde tengo que contar ahora? Porque yo podría partir en esa dirección o podría partir en esta dirección. Y lo que siempre dijimos es que el grupo funcional debería tener la menor asignación de número de carbono. Por lo tanto, debería partir por este lado, porque de esa forma el doble enlace partiría en el carbono 2. Entonces esto sería un 2-hexeno. O sea, inmediatamente pongo la posición en donde está el doble enlace. 2-hexeno. O sea, esto pinta bien. Es un 2-hexeno. Esto que está acá dice 4-hexeno. Entonces no es. Sin hacer toda la molécula, yo sé que es esta. Ya, eso pasa, porque piensen que nosotros cuando construimos preguntas, eso es lo que queremos saber, pues si el alumno sabe identificar o contar desde dónde
se parte, y con eso ya está conseguido. O sea, yo conseguí eso. El que sabe esto ya tiene la pregunta buena. Menos que haya otra opción en donde les pongan el doxeno y las posiciones sean distintas. Un 1,2, por ejemplo, y el otro es 3,5, que también podría pasar. En este caso, había solo una que decía doxeno, así que conseguido. Entonces era carbono 1, carbono 2, carbono 3, hay un metil, carbono 4, hay otro metil. Entonces, ahí está el resto. Sí, aquí hay un error, ¿eh? Era 3, no, sí está bien. 3,5, yo conté mal. 3,5 dimetil, 2 hexeno. Ahora al revés. ¿Eh? Otro nombre. Eso. La molécula del 3-fenil-2-butanona, ¿qué estructura tiene? ¿Cuál de esta estructura corresponde a la 3-fenil-2-butanona? Primero, el grupo funcional de esta molécula es una cetona, por la terminación ona. ¿Cuáles eran las cetonas? Eran aquellas moléculas que tenían un grupo carbonilo entre dos átomos de carbono. Ese es un grupo cetona. Entonces lo primero que podría buscar yo es la presencia de cetona. Por ejemplo, en la molécula E, aquí está mi grupo funcional, pero eso no es una cetona. Eso es un aldehído, que era un grupo COH, que yo podría escribir como así, 8, COH. Entonces no me sirve, no es una cetona. Este que está acá al lado, grupo funcional, cetona, tampoco me sirve. Estoy buscando, perdón, aldehído, estoy buscando una cetona. Acá, ¿qué grupo funcional veo en esta molécula? Veo grupo H. ¿Eso es una acetona? No, acuérdense que era un grupo alcohol. Entonces me quedan dos, ¿no? S y S. 2-butanona. Yo podría contar desde ese carbono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y a las dos son butanonas. 2-butanonas porque en el carbono 2 es en donde está el grupo cetona. Pero la diferencia está en esto. Es un 3-fenil. Esto no es un 3-fenil, es un grupo metil. Así yo lo nombro. Sería un 3-metil. Y en este carbono 3 hay un grupo benceno. Y el grupo benceno justamente se llama fenil. Entonces, esta es mi molécula. Es la 3-fenil 2-butanona. Entonces, ir buscando como de a poco la presencia de las cosas que le están pidiendo. Este es mi consejo. Claro, como uno cuando ya tiene más experiencia es cuestión de mirarnos, pero si estamos pensando en que hay algunos que recién están entendiendo un poco orgánica, y tratar de hacer el ejercicio como en etapas. Acá, por ejemplo. Esta es la estructura o parte de la estructura de la vitamina B9. En esta estructura, ¿qué grupos funcionales se encuentran? Ya, a ver, acá yo tengo un grupo aromático, ¿cierto? Es un benceno. Y acá no sale mencionado, tampoco es parte de los grupos funcionales, ya era parte de los hidrocarburos, ¿no? Aquí tengo un grupo carbonilo, un CO, que está unido a un nitrógeno. Ya, este es un grupo funcional. El grupo CON es un grupo funcional, que se llamaba amida. El grupo CON es una amida. Tengo otro grupo aquí que es un COOH, que ese es un ácido carboxílico. Eso podría haber estado dibujado así como está, o un COOH, ¿ya? Carboxílico. Y es lo mismo que hay acá abajo. También es un ácido carboxílico. Y eso es todo lo que veo. ¿Ya? Dos ácidos carboxílicos y un grupo amida. No hay cetona, no hay éter. La cetona era, acuérdense que ya lo vimos, un carbonilo unido a dos carbonos más, y el grupo éter era un oxígeno entre dos carbonos. El grupo éster era
un carbonilo y otro oxígeno. El aldehído era el carbonilo con un H. El alcohol era un OH nomás. La acetona ya está ahí. Aldehído. La amina era solamente enlace simple con un nitrógeno. Ácido carboxílico y amida. O sea, esa es la correcta. Aprender a reconocer los grupos funcionales. ¿Cómo se escriben? COH o COOH. La amida, aquí está más desarrollada, pero yo podría encontrar la amida escrita así, un CON, por ejemplo, eso también sería indicativo de una amida. El alcohol, por lo general, lo van a encontrar directamente como OH. ¿Ya? O un éster lo van a encontrar como un COOC, por ejemplo. Dos oxígenos pegaditos a un carbono-carbono. ¿Mm? A ver, y acá hay uno bien parecido. Miren. La estructura de la pseudoefedrina. Antes de mirar ahí, ¿qué grupos funcionales hay en la pseudoefedrina? Ya tenemos otra vez el benceno, que no lo vamos a considerar. Tengo un grupo OH, y este es un alcohol. Tengo un metil, y aquí tengo un N. Y eso es tiene un grupo nitrógeno, así que tengo dos opciones. O es una amina, o es una amida. Pero la amida necesita un carbonilo. Entonces una amina. Tengo dos grupos, alcohol y amina. Esto es la pseudoefedrina. ¿Cuál será el nombre real de la pseudoefedrina? Porque eso es la pregunta. La siguiente estructura corresponde a la molécula de pseudoefedrina. La base del nombre, ¿a cuál grupo funcional corresponde? Y esto hace alusión a que existe una jerarquía en los grupos funcionales. En la guía nosotros vimos que había una priorización de grupos funcionales. El grupo más importante de todos era el grupo carboxilo, el de los ácidos carboxílicos. Por lo tanto, si hay alqueno, en la misma molécula, si hay alqueno, hay amina, la molécula va a ser un ácido carboxílico igual. Entonces, en este caso, que la molécula tiene un OH de alcohol y una NH de amina, ¿cuál será su nombre? Ya, este no, porque es un benceno. Tenemos un grupo CH3 que da lo mismo. Este no, un grupo funcional. O sea, la pelea estaría entre alcohol o amina. ¿Quién tenía más importancia en la lista? Y para eso tenemos que acordarnos un poco. Es más importante el grupo alcohol sobre la amina. El grupo alcohol es más importante que el grupo amina. Eso es lo que dice la jerarquización. En general el oxígeno era más importante que el nitrógeno. Por lo tanto, el nombre de la pseudoefedrina debería derivar de un alcohol. Te voy a buscar mientras. Este que es distinto al resto. En el siguiente dibujo se muestra un modelo de esferas, sabemos que tenemos que reconocer eso, de un compuesto orgánico. Si las esferas grises representan carbono y las blancas son hidrógeno, ¿cuál de las siguientes moléculas es la que se representa acá? Ya, cada esfera gris es un carbono. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Yo voy a escribirlo así, 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 4 carbonos. Y acá tengo un radical. Dibujé lo mismo, solo que lo dibujé con una estructura de esqueletal, ¿no? Así como con palitos, nada más. Tengo un carbono ahí, otro carbono ahí, carbono ahí, carbono ahí. Y este es mi radical. Entonces, ¿a qué corresponde? La cadena más larga tiene 4 átomos de carbono, ¿cierto? Entonces sería, ahí tengo solo enlaces simples, tampoco veo enlaces múltiples acá. Entonces esto sería un derivado de el butano. But porque representa 4 carbonos y ano porque es un alcano. Así que
es un butano. Tengo pentano, no me sirve. Buteno no me sirve porque sería con doble enlace. Pentano, no, es para engañarme porque tendría, si es que contara los 5. Propano, no. Metilbutano, sí. O sea, en el carbono 2 hay un grupo metilo. Así de simple. Reconocer la estructura esférica por sobre el resto. La acetona. Ya, este. El siguiente compuesto orgánico. Está ahí. Es cíclico, por eso me detuve. Según la UPAC, bueno, siempre van a preguntar por la UPAC, que es como los nombres que se utilizan y que uno enseña, y esta nomenclatura deriva de ahí. ¿Qué nombre recibe esta molécula según la UPAC? Lo importante recordar en el caso de los ciclos es que cuando hay un ciclo, uno debe asignar el carbono número 1 en donde esté el radical importante. Si estoy hablando de un ciclo alcano, por ejemplo, el carbono 1 va a ser en donde esté el grupo más importante. Si tengo solamente un grupo o un sustituyente, ese va a ser el 1. Si tengo 2, voy a escoger con el 1 de manera que el otro tenga la ubicación más cercana y privilegiando el orden alfabético. Así de simple. Y si tengo enlaces múltiples en un ciclo, siempre el carbono 1 y 2 van a ser los que tienen el enlace múltiple. Y voy a comenzar a contar de manera que el grupo sustituyente tenga la menor numeración. Entonces aquí tengo dos opciones. O contar en esta dirección o contar en la dirección opuesta. Si yo contara en esa dirección, estos carbonos serían el 1 y 2. En ese orden, ¿cierto? 1 y 2, 3, 4, pero el sustituyente me quedaría en el carbono 5. Si yo contara hacia abajo, entonces tendría 1 y 2, 3, y el sustituyente me quedaría en el carbono 4. Entonces, ¿cuál es la que escojo? Escojo esta, ¿verdad? Porque de esa forma cumpliría con que el doble enlace tiene 1 y 2, y el sustituyente quedaría en el carbono 4, que es mejor que quede en el carbono 5. Entonces, la cadena principal de esto es el ciclo, que es un ciclo hexeno. Ciclo hexeno. Tengo un hexano, no me sirve. Octano tampoco. Y todas estas son, las dos últimas son ciclos hexenos. Este es hexano tampoco. Las dos últimas son ciclo hexeno. Perfecto. Ya sé que siempre, si estoy hablando del ciclo hexeno, el 1 y 2 son los carbonos que tienen el doble enlace. Por lo tanto, lo que me hace la diferencia acá es la posición del sustituyente. Como yo sé que el orden correcto está asignado de esta forma, el sustituyente está en el carbono 4. Entonces esto es un 4-etil ciclohexeno, que es la opción D. 4-etil ciclohexeno. Ya, eso no lo olvidemos nunca. En un ciclo, siempre el enlace múltiple va a estar en el carbono 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una molécula así? Y tengo ese ahí, doble enlace ahí, y además tengo un doble enlace acá. Y además tengo un metil ahí. Entonces lo mismo. ¿Para dónde cuento? ¿Dónde parto? Yo sé que una de estas dos parejas tiene que tener el 1 y 2 y el otro 3, 4. O sea, no puedo contar así. 1, 2, 3. Por ejemplo, no puedo contar así, porque este doble enlace me quedaría con el número 5 y 6. Debería contar quizá en esta dirección porque tendría 1 y 2, 3, 4. Y ese me quedaría en el 5. Ya, esa sería la mejor forma. Entonces, siempre asignar el menor número posible a los enlaces múltiples dentro de un ciclo. Siempre partiendo por uno de ellos como unido. ¿Ya? Y aquí tengo otra molécula.
para la siguiente molécula orgánica, que tengo 4 átomos de carbono y un sustituyente por ahí. ¿Cuál sería el nombre? Ya, primero identificar el grupo funcional. El grupo funcional está acá, ¿cierto? Que es una acetona. Un grupo carbonilo que está unido a un carbono aquí y a otro carbono que está aquí no se ve. Tiene un hidrógeno. ¿Ya? Es una acetona. La terminación de las cetonas. Primero. La primera me dice que es un detiléter. Eso no puede ser, porque estoy buscando cetona. Podría terminar en cetona, si es que nombro los sustituyentes, o podría terminar en ona, si es que nombro solamente si nombro la cadena funcional terminada. O sea, podría ser la B, que es una butanona, perfecto. Esto es un ácido propanoico, no me sirve. Un propionato de metilo. Eso hacía referencia a los ésteres. ¿Ah? Es un éster, el ato, la terminación ato. Y esto dice metil isopropilcetona. Ya esa podría ser porque me dice que es una acetona. Veamos. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal de esta acetona? Tiene 4. O sea, podría yo nombrarla como butanona. ¿Ya? O sea, este se ganó 8 puntos. Es una butanona. El carbono 1 de esta butanona sería este, porque está más cerca del primero. Entonces sería una 2-butanona. Carbono 3 tiene un metil, pero aquí me dice que es una 3-etil. Ya no me gustó. Entonces veamos el otro. Dice que es una metil isopropil. Alrededor del grupo cetona, que sería ese, tengo un grupo metilo, sería ese, y tengo este grupo de acá. Y ese grupo de ahí se llama isopropil. Entonces sería una metil isopropil cetona, o sea, es este de aquí. ¿Por qué es isopropilo? Porque el propil, el grupo propil, es el CH3, CH2, CH2. Es el propil. Pero cuando el enlace se hace ahí, en el carbono del medio, sería un CH3, CH, CH3, y el enlace se hace ahí. Sigue siendo un propil, porque tiene la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, pero el enlace se hace en el carbono del medio. Cuando pasa eso, se usa el prefijo iso. Entonces puede ser el isopropil, puede ser un isobutil, puede ser un isopentil. Cuando pasa esto acá, o sea, cambié la posición de unión desde el carbono 1 o el carbono de la esquina, digamos, al carbono que está en el centro. Entonces, por eso es un isopropil este grupo. Ya, mira, es poco usual, pero es válido para las cetonas nombrar los, los sustituyentes que están a los lados. Por ejemplo, CH3, CO, CH3. Yo podría nombrar esta cetona de dos formas. Es una acetona de 3 átomos de carbono, o sea, es una propanona, por ejemplo. O podría nombrarla considerando los sustituyentes que tiene alrededor del grupo carbonilo, que sería metil y metil, o sea, es una dimetilcetona. Esas serían las dos formas de nombrar a las cetonas. Perfecto. A ver. Ya terminé. Ya no quiero terminar con la guía. Profe, y en la ¿Sí? pregunta anterior, disculpe, ¿se podría escribir, o sea, perdón, se podría formular un compuesto con la terminación sec y no iso? Sí, pues cuando está, pero es el sec es cuando es, en el caso del propano no nos sirve, porque el propano tiene solo 3, pero si ya avanzamos al butano, ahí sí, pues, porque el sec va a indicar la posición del segundo. Por ejemplo, aquí, ya, aquí volví. Esto tiene solo 3, entonces si yo me voy a este de acá, es lo mismo que estuviera ahí, pues. Es como que da la vuelta, ¿cachai? Es como que queda donde mismo, entonces no es
es sec, porque vuelve a estar en el carbono 1. Pero si yo tuviera esto, un CH3, CH2, 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 radical, ya, este es el radical butil. ¿Sí? Si yo muevo desde esa posición a esta, ahí sí es un sec butil. Y si yo me muevo ahí, seguiría siendo un sec butil porque estoy en la misma posición. Pero para el butil existe un terbutil, que es otra estructura, que es un reordenamiento así. Entonces el carbono ahora es un carbono terciario, ¿sí? Por eso es un terbutil. Este era un carbono secundario, pero yo podría tener un carbono terciario. Ya, ahí se usa, si es que fuera el butil, por ejemplo. Pero en el caso del propil, voy a llegar al iso, ¿ya? Porque no puede haber un Profe, carbono terciario ahí. y esa nomenclatura, o sea, dependiendo de la pregunta, me va a aparecer en la alternativa, no siempre aparece. No, no siempre. No siempre aparece. En el caso de la acetona, se da. En el caso del éter, eh, este tipo de nomenclatura es más común en el éter, así como nombrando los sustituyentes que están alrededor, a los dos extremos del oxígeno. También se usa la acetona, pero lo más habitual es que la acetona se nombre así, como butanona, por ejemplo, o propanona, 3-butanona, o sea, 2-butanona. Y esto, cuando estén en la universidad, lo más probable es que ya empiecen a usar ese tipo de nomenclatura, ter-butil, sec-butil. Aquí se queden con el ISO. O sea, yo creo que el ISO ya es más avanzado incluso. Ya, pero bueno que sepan lo de los ISO. Los ISO se usan porque estos son como isómeros. Entonces, un isopropil o es un isopentil, porque tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero está ubicado en otra posición, ¿no? ¿Ya? Gracias, profe. Ya, mira, no vamos a continuar, pero yo creo que ustedes hagan esta guía y vean el solucionario, y si tienen alguna pregunta, me contactan y lo seguimos haciendo. No quiero resolverla completa, entonces les voy a mostrar otros ejercicios que tengo. Voy a dejar de compartir esta, les voy a compartir otra. A ver, por ejemplo, aquí yo tenía unos ensayos antiguos, acá. Ya que también tenía que ver con enlaces. Mira, en la siguiente molécula, ¿cuántos enlaces pi hay? Tenía que ver con los enlaces pi. Dijimos que los enlaces pi siempre estaban, así, a simple vista nomás, en donde habían enlaces dobles y enlaces triples. En los simples enlaces habían solo enlaces sigma. Entonces, en este tipo de molécula, yo veo enlaces dobles ahí y enlace doble ahí. Entonces, eso me dice que hay un enlace pi ahí y un enlace pi acá. Entonces, la respuesta de eso es que hay dos enlaces pi en toda la molécula. Así de simple. Ya que eso no se lo olvide, los enlaces sigma están en las moléculas que tienen enlaces simples. Enlaces pi aparece cuando hay enlaces múltiples. Nada más. Yo estoy revisando cómo tengo abierto varios. Vamos, este antiguo. Déjenme abrir otro. Yo tenía varios ensayitos aquí. Química, aquí hay uno, ya ver. No quiero hacer la guía entera. Y aquí hay otro de nomenclatura. El compuesto cuya estructura se muestra a continuación. Ya, ¿cómo se llama?
¿Cómo le voy a llamar a esto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería mi cadena lineal. Yo siempre les decía a los chiquillos que se confunden mucho, por ejemplo, si yo les dibujo, no esto, si yo les dibujara algo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 supongo. Y acá le pongo 1, 2, 3. Entonces, la tendencia es que uno tiende a contar la cadena larga, la cadena más larga que está como horizontal. Porque ahí yo tendría 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero esa no es la más larga. Porque si yo sigo contando hacia abajo, esa es la más larga. 7, 8, 9, 10. El problema es que tienden a pensar que la más larga que está horizontal, ¿no? Entonces no se fíen de eso. Cuenten la más larga, pero no importa que dé una vuelta. Lo mismo, ustedes pueden seguir contando igual. Es la posición del dibujo, digamos. ¿Ya? Ahora, en este caso, la más larga debe tener los enlaces triples. O sea, los 3 dobles enlaces, perdón. Entonces aquí tengo un doble enlace, aquí igual y aquí igual. Entonces yo sí o sí debería contar esa como la más larga. Porque eso lo digo. Porque esa tiene 6 carbonos, pero si yo contara hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta tendría 7. Entonces yo podría contar como heptan, opten o heptino, no sé. Pero no es eso, porque esta no tiene el último triple el último doble enlace. Entonces la cadena principal debería ser la que contiene los dobles enlaces. Vosotros, si él tiene solo 6, entonces debería ser un ex algo. Hexatrieno. Este dice heptatrieno. Ya, estas dos últimas no son, porque me están haciendo alusión que son 7 carbonos. Y en realidad la cadena principal tiene 6 carbonos, ¿no? Derivada del hexeno. Comienzo a contar lo más cercano a los dobles enlaces. Si yo comienzo a contar por este extremo, mi primer doble enlace va a estar en el 2. Si comienzo a contar por este extremo, mi primer doble enlace está en el 1. Bueno, esa es la que escojo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué posiciones están los dobles enlaces? Están en el 1, en el 3 y en el 4. Entonces la numeración es 1, 3, 4, hexatrieno. Ese es el nombre en general. Se nombra así cuando hay enlaces múltiples. Si fueran 2 sería un hexadieno. Entonces eso es un hexatrieno. Y las posiciones 1, 3 y 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4, hexatrieno. O sea, esa que está ahí. Ya, en el carbono número 3 había un metil. Ya está ahí. Y en el carbono 2 había un grupo etil. Perfecto. No, estoy en el otro. 1, 3, 4, 2 etil, 3 metil, 1, 3, 4, hexatrieno. Ese. Habían dos iguales para él. Bueno, esa. Ya cuando hay enlaces múltiples de la misma molécula, esa es la nomenclatura que se usa. Si tenían uno solo, terminación eno nomás, hexeno. Si tienen dos dobles enlaces, sería un hexadieno. Si tienen 3, hexatrieno. Profe, y si en ese mismo ejemplo tuviéramos un triple enlace, ¿cuál tiene la preferencia? ¿El doble o el triple? El doble. El doble enlace era el que tenía la preferencia. En cuanto al conteo, si ustedes cuentan, van a siempre preferir el doble enlace. Ah, ya, pero al momento de nombrar se nombra que es triple enlace. Va a ser un alquino, sí, va a ser un ino. Y aquí hay otro. El glutamato es una molécula importante para el organismo, para el metabólico. Su estructura se muestra a continuación. Y aquí tenemos varios grupos funcionales. ¿Cuáles son? Ya, aquí en este extremo tenemos un grupo carboxilo, un COOH, ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Aquí tengo otro grupito, una amina, ¿verdad? Porque tengo un nitrógeno unido a hidrógeno y carbono nomás. Eso es una amina. Si tuviera un oxígeno unido a ese nitrógeno, eso es, o sea, un carbonilo,
sería una amida. Y acá se repite el ácido carboxílico. Entonces, el grupo ácido carboxílico, amida. Me acuerdo que alguien me preguntó esto. Ya, pero esto no es una amida. Por ejemplo, si yo considero esto, todo eso. No, pues no es una amida, porque este nitrógeno está unido a un carbono solo. Para que sea una amida, el nitrógeno tiene que estar unido directamente a ese carbono del carbonilo. Eso es una amida. Aquí hay un carbono con hidrógenos. Ya, la amida es el nitrógeno unido a ese carbono carbonílico directamente. Bueno, esto es para materia de electivo. Materia de electivo. Ya, a ver. Otro más. Déjenme buscarlo. Así ya lo hicimos. No, fome. Hombre, aquí uno simple, pero yo también se me invirtió. Ahí. También muy estilo preguntas. Para el propanal, la propanona y el propanoato de etilo, ¿cuál es el grupo funcional de cada uno respectivamente? Solo por la terminación. La terminación al, ¿a qué corresponde? ¿A qué grupo funcional corresponde? La terminación ona y el nombre propanoato de etilo. El al, ¿se acuerdan a qué era? ¿A qué correspondía el al cuando uno nombraba una molécula terminada en al? Un aldehído. A un aldehído. Es un aldehído. Ya. Eso es un aldehído. A ver, busquemos. Tengo aldehído ahí, tengo aldehído ahí. Perfecto. La terminación ona correspondía Cetona. a la cetona, ¿verdad? Tenía esto. Y ahí el último, soplado. El propanoato de etilo, cuando vimos la clase, es un éster, que dijimos que derivaba, para que no se nos olvide lo del nombre, derivaba de un ácido carboxílico. Entonces yo tenía un ácido carboxílico, por ejemplo, algo así simple, CH3COOH. Este ácido carboxílico se llama ácido porque este hidrógeno que tienen acá en el OH se puede perder en solución. Entonces se convierte en un CH3CO o menos. ¿Ya? Y esto puede formar sales. CH3CO o Na, por ejemplo. Entonces esto, a este ion, que es este que está acá arriba, digamos, este anión, recibe el nombre de ion. Por ejemplo, cuando ustedes hablan del ácido carbónico, el ion del ácido carbónico es el ion carbonato o el bicarbonato. Esa es la terminación de los iones. O el clorato, cuando sale del ácido clórico, el clorato de potasio, por ejemplo. Entonces, si el ácido se disocia en agua y forma este ion va a tomar el nombre del ácido. Este era el ácido etanoico y este es el etanoato, el ion etanoato. Entonces, cuando uno vea esta terminación, propanoato, butanoato, tiene que pensar que es la sal, o sea, es el anión de un ácido. Y la única forma, o si yo convierto esto, CH3CO, o y le agrego un metil, por ejemplo, eso es un éster. Entonces el éster lleva el nombre de ese ion más el radical que se une a él. Entonces ese es el nombre que tiene un éster. Es el nombre del anión del ácido. ¿Ya? Entonces va a ser el butanoato, propanoato, propionato, que ese es el nombre derivado del ácido. Y la única molécula que se forma derivada de un ácido carboxílico es el éster. Ya, para que no se le olvide lo del nombre.
Profe, y en ese ejemplo sería metanoato de metilo, ¿o no? En el dibujito que hice yo acá abajo, Sí, sería, profe. sería propanoato. Perdón, sería etanoato, porque voy a contar esto. Eso es lo que conté. Cuento carbono 1, bueno, carbono 2, o al revés, carbono 1, carbono 2. Entonces, como tiene dos carbonos, es un etanoato, viene del etanoico. Entonces, recuerda que siempre voy a contar la cantidad de carbonos que tiene. Entonces, como este tiene dos carbonos, es un etanoato. Si tuviera un CH3, CH2, CO, O, CH2, CH3, por ejemplo. ¿Cómo se llamaría esto? Este sería mi anión de ácido, porque ahí podría tener el H. Ese era mi ácido antiguamente. ¿Y cuántos carbonos tiene esto? 1, 2, 3. Ahí tiene 3 carbonos. Entonces, si tiene 3 carbonos, viene del propano. Es un propanoato. Es un propanoato de la cantidad de carbonos que tengo para acá. ¿Cuántos tengo para acá? Tengo 2. O sea, es un etilo. Es un propanoato de etilo. Ese es el propanoato de etilo. En cuanto a la cantidad de carbonos totales que tiene mi éster o mi derivado de ácido. Oye, antes de terminar, voy a dejar de compartir y